Sí, paz de Cristo. Bienvenidos en esta mañana. Les damos a cada uno de los que se están preparando para conectarse por este medio. Les damos la bienvenida y los invitamos a que nos reunamos a aprender más de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración en esta mañana y así vamos a dar principio a esta escuela dominical. Oremos. Amantísimo buen Dios Todopoderoso, una vez más, Señor Jesús, venimos ante tu presencia, Señor. Te damos gracias por este privilegio que nos das de estar reunidos aprendiendo de tu palabra. Te pedimos en esta mañana que tengas a bien en ser con cada uno de nosotros. Te pedimos que bendigas allá en nuestros hogares a cada uno de los que se van a conectar por medio de este medio. Bendícelos grandemente, Señor. Te pedimos que bendigas al maestro que traerá la enseñanza en esta mañana. Bendice a cada uno de los que se van a conectar. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Aleluya. Bienvenidos, hermanos. Sí, gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Espero que se encuentren bien en sus casitas, preparándose para escuchar este mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, este mensaje viene como título: Jesucristo, el más grande servidor. Vamos a ir a la escritura que está en Marcos 10, 42 al 45. Empieza así el versículo 42. Pero Jesús, llamándolos, les dijo. Interesante, ¿da? Cómo Jesús llama y empieza a explicarles. ¿Sabías que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestades. Hermanos, el mensaje está claro de parte de Marcos. Los gobernantes y los poderosos utilizan el poder para explotar al débil. Está tremendo esto, hermanos, cómo allá los gobernantes se aprovechan realmente de la autoridad que ellos tienen. Abusan de ellos, pues. Los oprimen, abusan de la autoridad. Pero en el versículo 43, hermanos y hermanas, dice nuestro Señor Jesucristo: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro siervo. Si vemos la diferencia, hermanos, ya a lo que se refiere adentro de nuestras congregaciones, adentro de la iglesia. Pero no será así entre vosotros. No actuemos de esa manera. Dentro de la iglesia, la autoridad ha sido dada solo para servir. Interesante. Cómo el Señor Jesucristo nos dice, dentro de la iglesia la autoridad va a ser solamente para servir, para cuidar, para ayudar, para instruir. Para eso se nos da la autoridad en la iglesia. Interesante, hermano. Sí, es claro, ¿verdad? El versículo 45, por ejemplo, tenemos una respuesta bien sólida, ¿verdad? A lo que usted está diciendo, hermano Jaime. ¿Por qué razón, verdad, es eso? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Creo que ahí encontramos una respuesta sólida, ¿verdad? Lo que se está hablando, ¿verdad? En realidad el mundo tiene un concepto acerca del servicio, pues qué sé yo, ¿verdad? Podrá tener un concepto de rangos, ¿verdad? Pero en el caso del Señor, simplemente, ¿verdad? Lo pone de esta manera: que el que quiera ser grande, ¿verdad? En el reino de los cielos, el que quiera ser grande, ¿verdad? En cualquier ámbito, ¿verdad? Dentro del cristianismo debe de servir, hermano. Amén, gloria a Dios. Interesante, hermanos, en el versículo 44 vemos que dice la escritura: el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Fíjense cómo realmente nos enseña nuestro Señor Jesucristo que si alguien quiere ser un jefe, el jefe tiene que servir.
Está interesante cómo nuestro Señor nos instruye a que realmente seamos las cosas como Él quiere que las hagamos. No tenemos que abusar del prójimo. En vez de abusar del prójimo, hay que enseñarle, hay que instruirlo, hay que servir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios. Qué ejemplo tan grande nos da nuestro Señor Jesucristo. Él vino a servir, vino a dar su vida en rescate por muchos, por toda esta humanidad, hermanos. Ese es nuestro Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Mire, a diferencia de lo que el mundo acostumbra, el Señor nos ha demostrado que uno de los valores más elevados desde el punto de vista espiritual, ese es el servicio que se da a nuestros semejantes. Yo pienso que realmente dar ese servicio, hermanos, no nomás aquí adentro en la iglesia, sino afuera de estas cuatro paredes. Es interesante que nosotros pongamos el servicio realmente a practicar. Ayudar a nuestro vecino, ayudar a nuestro prójimo, ayudar a nuestros familiares. Yo pienso que este ejemplo que vino a dar nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos debe realmente a poner el servicio en prácticas. Ya no queremos, con esta lección yo pienso, hermanos, que no nos vamos a querer sentir jefes. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos manda a que si usted quiere ser primero, sirva a todos realmente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Qué grande enseñanza tenemos en esta mañana y qué grande privilegio nos da Dios de aprender del gran modelo, como aquí nuestro Señor Jesucristo, y la diferencia que nosotros tenemos, que a veces los humanos, como decía nuestro hermano Jaime, queremos que toda la gente nos sirva. Se nos olvida que Jesucristo, Él primero vino a servirnos. Él no vino, dijo, yo no vine para que sirvan. Dice, Jesucristo se pone como modelo de ese servidor y nos dice que el más grande en el reino de Dios es quien sirve. Hermanos, o sea que con estas enseñanzas que estamos recibiendo en esta mañana, si no estamos sirviendo de acuerdo como Dios quiere, hermanos, estamos haciendo nada. Y lo que Dios nos quiere y nos motiva por medio de estas enseñanzas es que hagamos algo a favor de Él. Dice, es por eso que Él vino a servir y no a ser servido. Y fíjese la grande diferencia a tanto que Él llegó a dar su vida por la humanidad. Eso es un ejemplo que nosotros como humanos debemos de poner y enseñarlo a la gente de fuera que no conoce de Dios. Que nuestro Señor Jesucristo es el más grande ejemplo de servir. Dice, la humanidad estaba perdida y alejada de las promesas divinas. En un tiempo nosotros también estábamos separados de todo esto, no teníamos ese privilegio. Pero gracias a Dios que un día vino alguien y se puso en las manos de Dios y dijo, yo voy a servir. Yo voy a servir y voy a atraer gente, que gente venga al conocimiento de Dios. Y desde ese momento nosotros estamos sirviéndole. Desafortunadamente muchos de nosotros a veces no estamos haciendo lo que el Señor nos dice. Se nos olvida quién es el ejemplo, como nos dice aquí, que Jesucristo es el grande ejemplo de servir. La única forma en que podría cambiar esa situación, fíjese lo importante de esto, tendría que ser la muerte de alguien, pero no tenía que ser cualquier persona. Tenía que ser alguien que no hubiera cometido pecado. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, yo voy a servir y yo voy a dar mi vida por cada uno de mis hijos. Y como les digo, desafortunadamente muchos de nosotros o la gente a veces todavía no valora esta manera de servir. Todavía queremos servir o que se nos sirva a nosotros, queremos estar arriba de los demás. Pero con esta enseñanza en esta mañana yo creo que es un gran ejemplo para todos nosotros de que tenemos que poner a Jesucristo primero. Dice, nuestro Señor Jesucristo estuvo
estuvo dispuesto a ofrecer su vida para lograr la reconciliación para la humanidad. Como les decía, ahorita no teníamos ese privilegio antes, porque todos estábamos viviendo nuestra vida a nuestra manera. Nunca se nos ocurría agradar a Dios o poner a Dios primero. Pero gracias a Dios que Él vino a nosotros y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es servir en lo que Él nos ha dejado, hermanos. Sí, muy importante, ¿verdad? Los puntos que se están viendo, ¿verdad? Porque en realidad no hay vuelta de hoja, ¿verdad? No hay vuelta de hoja, simplemente el que quiera ser grande, o sea, en el reino de los cielos. Y si, por ejemplo, ponemos un balance, ¿verdad?, entre el reino de los cielos y los privilegios de esta tierra, pues no se pueden comparar, ¿verdad? No se compara con lo que Dios en realidad nos da, porque lo que Dios nos da es eterno, hermanos. Lo de aquí es pasajero, sinceramente. Si vemos, por ejemplo, a nivel política, cómo el hombre, ¿verdad?, o sea, muchas veces se esmeran aquellos políticos, ¿verdad?, por cuando el presidente de repente va a un lugar, las multitudes se aglomeran, ¿verdad?, y la gente, ¿verdad?, quiere ver a ese personaje, quiere servir a ese personaje porque se quiere sentir bien. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, no servir de corazón al Señor? Dice el apóstol Pablo que hagamos las cosas no, ¿verdad?, como para el hombre, sino, ¿verdad?, sino como para el Señor, hermanos. Amén. Amén. Así es que en lo mucho y lo poco hay que hacerlo, pero como para el Señor. Y si lo hacemos como para el Señor, lo vamos a hacer bien, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el servicio que nos dio nuestro Señor Jesucristo no fue cualquier cosa. Él llevó todas las necesidades a esa cruz del Calvario. Él lo dio todo por servir a nosotros. Aunque nosotros, hermanos, hermanas, no merecíamos esto, a Él le plació decir, yo me voy a encargar de todas sus necesidades. Él es nuestro Dios. Él nos amó y Él nos ama. Él lo dio todo por cada uno de nosotros, hermano. Qué servicio tan maravilloso nos dio nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo no vino para ser servido. Él vino a servir. Hermanos, si ahora nosotros se nos hace mucho servir, fíjese lo que hizo nuestro Dios. Él vino a servir. Él vino realmente a enseñarnos, vino a instruirnos, vino a darnos su amor. Él lo dio todo. Imagínense todo el paquete completo que vino a dar nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Fíjese, hermano, en nuestra cultura se ha invertido muchos valores. Eso ha traído que la humanidad no reciba lo que el Señor le ofrece. Realmente, fíjese, nuestro Señor nos está ofreciendo muchas cosas para nuestra vida, pero los valores que han venido a nuestra ciudad, a nuestra parte donde vivimos, hermano, nos ha apartado de lo que realmente nuestro Señor Jesucristo ha venido a ofrecernos. Está tremendo esto. Hermanos. Sí, hermano, es bien importante y como dice aquí, dice, en nuestras culturas se han invertido muchos valores y por medio de esos valores que a lo mejor muchos tenemos, vamos a decir, la manera de sobrevivir por uno mismo, pensamos que ya es todo. Se nos olvida todo lo que el Señor Jesús nos ofrece y tratamos de sobresalir por nosotros mismos. Y es ahí donde le empezamos a dar vueltas. Sí, es que la cultura, ¿verdad? Traemos una cultura muchas veces muy egocéntrica. O sea, traemos una cultura muy egocéntrica y al traer una cultura muy egocéntrica, definitivamente, pues no nos dejamos de nadie. Sinceramente, no nos dejamos de nadie. No. Aquí se va a hacer lo que yo diga, ¿verdad? Si no, no se hacen las cosas. Estamos hablando acerca de la cultura, o sea,
Si vemos, ¿verdad? Nuestra cultura en México así es. Los que tienen más peso son los que mandan definitivamente, ¿verdad? Pero en el Señor vemos, ¿verdad? De que no es así, hermanos. En el Señor vemos un cambio. Tiene que haber un cambio en nosotros. Adelante, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, en Isaías 5, del 20 al 23, dice la Escritura: hay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Totalmente todo lo contrario. Si nosotros realmente nos enfocáramos en lo que el servicio que vino a dar nuestro Señor Jesucristo y aprendiéramos de eso, hermanos, le llamaríamos realmente las cosas como son, como deben de ser. Dice el versículo 21, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Mire, como decía el hermano Gamaliel, nosotros, nuestra cultura, si tenemos, queremos tener más. No vemos a nuestro prójimo que tiene necesidad y no estamos dispuestos realmente a poner servicio para ayudar a esa persona. Pero hermanos, yo pienso que debemos de aprender que ese servidor que vino a enseñarnos, tenemos que aprender de ahí, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Hermano Barrera. Sí, hermanos, puntos bien importantes que si nos ponemos a meditar en ellos, hermanos, nos vamos a dar cuenta que estamos atrasados, estamos fallando. Y pues la única que es que pongamos, por ejemplo, lo que el Señor Jesús vino a hacer, a servir. Y como dice usted ahorita este punto, o sea que a veces estamos tan cómodos en lo de nosotros mismos que se nos olvida el prójimo. Y en la diferencia que nuestro Señor Jesús, Él todo el tiempo ponía primero a los necesitados, al que estaban batallando. Y pues sí, tenemos algo grande que hacer. Gloria a Dios. Dice el versículo 22, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. El versículo 23 dice, los que justifican al impío mediante cohechos, al justo quita su derecho. Hay un dicho muy dicho allá afuera en el mundo, se dice, ver para creer, cuando debería de ser creer para ver. También se dice, ¿qué voy a recibir con esto? ¿Qué beneficio tengo con esto? Si usted se hace un servidor realmente de la persona, rápido nosotros decimos, pues que me van a pagar. ¿O qué voy a recibir de esto? Cuando debería de ser, es un gran privilegio dar este servicio. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que realmente debemos de servir. Amén. 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 Es la enseñanza realmente servir y servir y servir. Adelante, hermano. Bien importante lo que estamos tocando en esta mañana y como les digo, es un privilegio poder nosotros agarrar algo de esto. Dice aquí que no busca sacar algún beneficio personal, solo viendo la necesidad humana y la oportunidad de hacer algo en favor de ella, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él cuando andaba en su ministerio terrenal, él no andaba buscando hacerse rico. Caminaba y él miraba la necesidad y se paraba a ayudar. Y eso es lo que nosotros deberíamos de hacer también en estos tiempos. No nos va a tocar mirar la misma necesidad que ellos tuvieron, pero sí podemos ayudar de otra manera. Que debemos de tener ese sentir que él tuvo, de siempre servir en todos los aspectos. Fíjense, hermanos, que como Pablo expresa en Filipenses 2,
5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que haya ese deseo de cada uno de nosotros realmente ponernos al servicio a nuestro prójimo. Dice, en cuando siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró y dijo, yo soy Dios y voy a ir a esa tierra como Dios. No, dice que Él le plació hacerse hombre. ¿Para qué? Para poderse poner a servicio de la humanidad. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tremendo está esto. ¿Qué es lo que vino a hacer nuestro Dios? Dice que vino a hacerse semejante a nosotros como hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, yo al escuchar esto, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por la humanidad, hermano, yo lo tengo que sentir en el corazón. Amén. Yo pienso que es más que suficiente decir, nuestro Dios murió por cada uno de nosotros. Qué servicio tan grande dio nuestro Dios para la humanidad. Amén. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios y Padre. Tremenda esta escritura. Gloria a Dios. Hermano, usted que está en su casita, hermano, veamos de meditar realmente en esta enseñanza. Yo pienso que ahorita que viene y se va ya muy pronto, a lo mejor se abre el templo, que vengamos con una mentalidad de ¿qué, hermanos? De servicio. Servir. De servicio. Si nuestro Dios nos está enseñando el servicio, ¿por qué no aprender del servicio? Gloria a Dios. Adelante, hermano Gamaliel. Sí, muy importante lo que estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, veía el versículo, ahí en el versículo 8 dice de que la muerte de cruz, simplemente, hermanos, hablar de la muerte de cruz, en aquel tiempo, ¿quiénes eran los simplemente los que morían en la cruz? No era gente justa, sino que era gente, ¿verdad? Gente, en este caso, gente mala. Gente que había cometido delitos, ¿verdad? Era gente, no era gente inocente. Sin embargo, al Señor, ¿verdad? Le plació tomar ese título, ¿verdad? Y no nomás ese título, sino esa posición, ¿verdad? De ir hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, haga de cuenta de que Él murió, ¿verdad? Como cualquier malhechor, ¿verdad? Yeah. Pero claro, pero sin pecado, sin pecado. Pero agarró esa posición, ¿verdad? Que si a lo mejor alguno de nosotros nos hubieran dicho, ¿sabes qué? Te queremos en ese lugar. Bueno, yo qué culpa tengo de estar en ese, o sea, yo qué culpa tengo para que me quieran poner en ese lugar. Yo no tengo ninguna culpa. Y él con toda amplitud lo podía haber dicho, sin embargo no lo dijo, hermanos. Amén. No lo dijo. Adelante, hermano Jaime. Gloria a Dios. Hermanos, está tremendo cómo realmente dice nuestro hermano que él tomó el lugar. En ese tiempo sí se castigaba en la cruz a los peores hombres. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice, yo me pongo en su lugar. El que debía de estar ahí, hermanos, es usted que está en su casita y es yo que estoy aquí. Pero nuestro Dios le plació y dijo, yo voy a ir a la cruz por ustedes. Yo voy a dar ese servicio. No se preocupen. Yo voy a tomar el lugar de ustedes. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que en esta mañana, hermanos, cuando usted venga aquí al culto, gócese.
porque alguien pagó el precio por usted. Alguien decidió dar la muerte por usted. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Adelante, hermano Barrera. Sí, es un gran ejemplo de servidumbre, de servicio. Y sí, o sea, me llama mucho la atención ahí donde dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte. O sea que, como dice nuestro hermano Gamaliel, él, si nos hubieran preguntado cualquiera de nosotros, yo pienso que todos hubiéramos puesto excusas, porque no estábamos mirando lo que él estaba mirando, el plan que tenía para adelante para su pueblo. Y gracias a ese plan, que él teniendo el poder y la autoridad para poder bajarse y poder hacer todo eso, no se bajó. O sea que él continuó hasta la muerte, porque él sabía que si él se bajaba, usted, ni yo, ni nadie de los que ahorita estamos recibiendo estas bendiciones, hubiéramos podido llegar a esto. Amén. O sea que él llegó hasta lo último por nosotros. Amén. Amén. Hermanos, esta actitud de siervo de nuestro Señor Jesucristo lo ha convertido en el más grande servidor que ha habido hasta ahorita en la tierra. Todos los tiempos y de personas que han vivido sobre la tierra, la clave para valorar ese servicio se puede encontrar en la actitud con que se ha hecho. Dice, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Es para todo cambio, pues. ¿Verdad? Sí, claro. ¿Qué tiene que ver con nosotros esto? Pero es para tener realmente un cambio en nuestras vidas, hermanos. Esta lección, hermanos, tiene que tocar nuestros corazones. Porque estamos hablando de ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Dios todopoderoso que un día decidió venir a esta tierra. Amén. Aleluya. A enseñarnos realmente lo que era servicio. Lo que era realmente despojarse y decir, yo me pongo, por ejemplo, para ustedes como en la humanidad. Esto está tremendo. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hermano Gamaliel. Sí, vemos, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo muy especial. Jesucristo vino a servir, ¿verdad? Ya vimos que Jesucristo no vino a ser servido. Vamos a ver de que Jesucristo vino a servir. Jesucristo en todo su ministerio lo vemos sirviendo a cuantas personas y necesidades se encuentran en su camino. Este servicio se podría clasificar básicamente en 4 categorías descritas, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, verso 18 al 19, vamos a ver algunas categorías. Dice así, el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, seguimos, ¿verdad? Con el mismo tema. Vemos de que el Señor Jesús, ¿verdad? Servía a las personas, servía a las necesidades, ¿verdad? No solamente a las personas, sino a las necesidades que había en las personas, en las familias, como las hay en este tiempo. Vemos, ¿verdad? Por ejemplo, a un Cristo, ya no físicamente, pero vemos a un Cristo manifestado en espíritu. Vemos a un Cristo manifestado en espíritu supliendo nuestras necesidades, sinceramente, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver algunas categorías de las cuales, ¿verdad? Él servía. Dice, en este pasaje es cuando marca una especie de programas a desarrollar, dejando bien en claro que ese es el encargo que ha recibido de parte del Espíritu Santo. Y veamos la primera categoría. Hermano Barreras, ¿cree que no la puede leer? Sí. Dice, el Señor anduvo liberando a los endemoniados. Encontramos muchos casos de ellos, pero solo haremos referencia al endemoniado Gadareno. Y ahí tenemos la cita, ahí en el 33, dice,
y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despelladero al lago y se ahogaron. Tremendo, ¿verdad? Entonces estamos viendo esta categoría de liberación. Por ejemplo, la humanidad necesita liberación, ¿verdad? La humanidad necesita liberación, porque hablar de liberación es hablar de libertad totalmente. En otras palabras, la humanidad necesita liberación, necesita ser libre. Un día, por ejemplo, creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos un testimonio donde en realidad éramos presos de algo, ¿verdad? No sé si el hermano Jaime quiera compartirnos algo de que era preso y que ahora ya es libre, pues, ¿verdad? Porque Cristo vino a su vida. Sí, gloria a Dios, hermanos. Yo pienso que los que me conocen a mí, yo salí realmente estuve preso en las drogas, en el alcoholismo. Pero mire lo interesante que viene uno aquí, hermanos, se entrega uno a Cristo y Él nos hace libres. ¿Por qué? Porque Él se puso al servicio de nosotros. Entonces es grandioso nuestro Dios, que Él nos limpia, no importa cuál sea la necesidad que usted está pasando. Hermanos, yo tenía una drogadicción de 30 y tantos años. Entonces vengo a los pies de Cristo, me entrego a Cristo, ¿y qué es lo que hace? Soy libre. Entonces ahora ya no vivo yo, dice a Pablo, ahora Cristo vive en mí. Él es nuestro Dios. Él quiere ayudarlo a usted también. Usted que está escuchando este mensaje, si usted no está entregado a Cristo, si usted se siente encadenado todavía, hay una solución, que es Cristo Jesús. Y vemos este relato muy importante. El versículo 34 dice: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Dice el 35, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentados a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio. Dice que tuvieron miedo. Tremenda escena, ¿no? Tremenda. Y así como este hombre, así como este hombre está el mundo. Amén. Sinceramente, así está el mundo, ¿verdad? Lleno de influencias, lleno de potestades, ¿por qué no decirlo? No por eso, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos a un México, la violencia, la drogadicción, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si vemos un Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, vemos tanta idolatría, ¿verdad? Vemos la ciencia que ha aumentado, pero así como se jacta este país de la ciencia, lo vemos atado, ¿verdad? En tantas influencias, ¿verdad? Por ejemplo, en el homosexualismo, lesbianismo, hay muchas influencias donde en la humanidad, ¿verdad? De cualquier índole, de cualquier cultura, de cualquier lengua, necesita ser libre. Amén. Hermano Barrera, quisiera compartirnos algo, si no, continuamos. Ok. Vamos a ver otra categoría. Ya vimos, ¿verdad? La primera, ¿verdad? Que es liberación. Vamos a ver enfermedades, ¿verdad? También en esa área él trabajó muy fuertemente. Él sirvió muy fuertemente en esa área. De la misma manera, sanó a los leprosos, paralíticos, ciegos, personas con fiebre, levantó a muertos, etcétera. También solo veremos, vamos a ver a una cita, por ejemplo, en este aspecto. Hermano Jaime, ¿cree que nos pueda leer Marcos capítulo 6, verso 55? Gloria a 56, Dios. por favor. Dice, y recorrió toda la tierra de alrededor, comenzaron a traerle de todas partes enfermos en lechos a donde oían que él estaba. Fíjese, hermano, cómo se enteraron pues que Jesús andaba sanando, andaba liberando, andaba dándole vista a los ciegos. Y dice que lo traían toda clase de enfermedad, lo buscaban donde Jesús se encontraba. Amén. Qué servicio tan maravilloso, hermanos. Amén. Amén. Está tremendo esto. Muy importante lo que estamos viendo, ¿verdad? Muy importantísimo, porque estamos viendo el servicio de Él.
Posiblemente alguien diga, pues yo no tengo ese don, ¿verdad? Pero sí tiene el don de orar por aquella persona. Sí tiene el don, ¿verdad? Por ejemplo, de hablar la palabra. Tiene el don de motivar por lo menos, ¿verdad? Que la sanidad la hace el Señor. Amén. Amén. Que el Señor hace la sanidad. Dice el versículo 56, donde quiera que Él entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Yo Gloria creo a que Dios. el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él sigue sanando, sanando. Pero Amén. ¿qué es lo que se necesita? Simplemente, ¿verdad? Es fe. Es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, también podemos ver, ¿verdad? Otra categoría, ¿verdad? Donde él sirvió muy fuertemente, y fue en la alimentación. Dice, Jesús dio alimentación a los hambrientos como parte del servicio que venía proporcionando. Y vemos, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 14, verso 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. 17, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Amén. Y él les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, dice, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y regocijaron los que sobró de pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Tremendo servicio, hermanos. Amén. A veces pensamos de que comemos simplemente porque trabajamos. Sí, claro. O sea, la Biblia dice que el que no trabaje, ¿verdad? Que no coma. Trabajamos comemos porque trabajamos. Pero si no fuera, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, porque el Señor manda el pan, porque el Señor nos da la fuerza, nos da la salud, en realidad pues no comiéramos también. Pero aquí vemos, ¿verdad? Cómo él multiplica, ¿verdad? Él multiplica, y hasta el día de hoy Él sigue multiplicando, ¿verdad? O sea, a veces el ser humano no lo ve simplemente, ¿verdad? Porque no lo conoce, pero nosotros, por cuanto lo conocemos, sí vemos su mano, o sea, operando, ¿verdad? En la alimentación. ¿Algún comentario, hermanos? Sí, hermano, bien importante este punto que estamos mirando. Y ahí miramos cómo Jesús les dijo a sus discípulos que les dieran ellos de comer. Y ahí estamos mirando algo que pues los tenían que alimentar, vamos a decir, físicamente. Pero ahorita si lo aplicamos nosotros, a lo mejor ya no vamos a tener esas mismas experiencias, pero sí a veces vamos a encontrar a alguien que está hambriento espiritualmente. Y la importancia que ahí, si no estamos nosotros listos para servir, vamos a dejar a ir que la gente se vaya igual. Como aquí Jesús les dijo, hey, denles ustedes de comer, y ellos como que empezaron a patinar, bueno, ¿y qué les vamos a dar? Entonces, si lo aplicamos nosotros a nuestras vidas, a veces así andamos también casi vacíos y no tenemos que darle a la humanidad que necesita de Dios espiritualmente. Amén. Hermano Jaime, ¿sí nos puede leer lo siguiente, por favor? Gloria a Dios. Yo pienso que también el servicio que nos dio nuestro Señor Jesucristo, lo más interesante, no lo más importante, buenas nuevas del Evangelio. Lo que nos lleva a nosotros, a cada uno de nosotros, ir al arrepentimiento y realmente a empezar a servir. Dice, anunciar el Evangelio fue uno de los servicios que el Señor prestó a la humanidad. Todo lo que el Señor habló ya estaba escrito, pero con el transcurso del tiempo se había perdido la esencia de ese mensaje.
Es por ello que tuvo que recorrerles y presentarlo de nuevo, Amén. ¿verdad? Sí. Porque era necesario. Mire lo que dice en Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Interesante, ¿no, hermanos? Amén. ¿Cómo Juan es encarcelado, pero luego viene Jesús, ¿verdad? Y empieza a predicar. Ese mensaje interesante que lo necesitamos escuchar. Cada persona necesita escuchar el evangelio de Cristo. Amén. Amén. Dice el versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y cree en el evangelio. Es interesante que, hermanos, que el ser humano se tiene que arrepentir, pero también tiene que creer en el evangelio, porque el evangelio es el que realmente nos da la vida. ¿Por qué? Por la fe. ¿Qué es la fe? Yo le digo a una persona, ¿cómo se obtiene la fe? Unos dicen de otra manera, otros dicen de otra, pero la fe se obtiene por el oír y el oír palabra de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Sí, el versículo 14 dice que venía predicando el reino, ¿verdad? El reino de Dios, o sea, tremendo mensaje, un mensaje poderoso, un mensaje que en realidad hasta el día de hoy sigue cambiando vidas, ¿verdad? Un servicio donde en realidad solamente Él lo podía hacer, Amén. nadie más que Él. Claro, ahora pues el Señor, ¿verdad? Se lo delegó a la iglesia. Ahora lo hacemos, ¿verdad? No porque en realidad venga de nosotros, sino porque aún viene de Dios todavía. Amén. Viene de Dios. Y eso es muy importante, ¿verdad? El servicio del evangelismo, ¿verdad? Y eso es no nomás fue para Él, sino sigue siendo, es para nosotros. Es para nosotros, ¿verdad? No podemos detenernos ya. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un llamado, ¿verdad? Y hay que trabajar, hay que servir en ese llamado. Amén. Si usted ha sido llamado, por ejemplo, usted que nos está viendo para predicar y por alguna razón se ha detenido o ha sido llamado para evangelizar y se está deteniendo, yo le digo una cosa, no se detenga. No se detenga, ¿verdad? Hay que tomar nuevas fuerzas y hay que seguir predicando el evangelio porque para eso el Señor nos llamó. ¿Continuamos, hermanos? Amén. Quiero dar algunos tips, ¿verdad? Por ejemplo, algunos tips para aprender a servir. Yo creo que usted ya sabe de esto que vamos a hablar. Por ejemplo, uno de los tips, hay que mantener una actitud permanente de colaboración, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Para un creyente. Otro de los tips, ¿verdad? Por ejemplo, buscar el bienestar de todos, no nomás de algunos, sino buscar el bienestar de todos. Otro de los tips, ¿verdad? Por ejemplo, tener la iniciativa, no esperes que otros lo hagan. Hay que tomar la iniciativa. A veces estamos, ¿verdad?, esperando de que no, pues yo no soy diácono, no soy líder, no soy esto, y estamos bien acostumbrados solamente a que nos den y no queremos dar, ¿verdad? Tenemos que tomar la iniciativa. Otro verdadero ejemplo que vemos aquí, sé útil donde quiera que estés. Hay que ser útil donde quiera que estés. Y con esto terminamos, hermanos, amén. Servir a los demás es uno de los llamados y ejemplos más importantes que Jesús nos dejó. Eso es una realidad. Él vino a servir y lo hizo con excelencia, dando hasta su vida por beneficio de todos. Los hijos de Dios servimos a Dios sirviendo al prójimo porque esto le agrada a Él. Bueno, en esta tarde, ¿verdad? En esta mañana tan gloriosa que estamos aquí, le seguimos invitando a que esto lo vea desde el punto de vista de Dios. Adelante, hermanos. Hermano Jaime. Hermanos, gracias a cada uno de ustedes. Dios los bendiga y espero que
esta lección nos ponga a reflexionar a todos, hermanos, hermanas, a poner nuestro servicio a donde quiera que nos muevamos. Dios los bendiga en esta mañana y gloria a Dios. Hermano Barrera. Amén. Bonita enseñanza que tuvimos en esta mañana y le damos la gloria y la honra a Dios por ese privilegio que nos da de poder servir en su reino. Y ahorita nuestro hermano Gamaliel tocaba un punto bien importante. Como humanos casi siempre nos vamos a excusar y decir que lo haga Él y que Él es el encargado, que Él está al frente. Pero si nos ponemos a meditar en lo que hemos estado mirando, todo esto es de nosotros y todo es este ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo de servir, que Él no vino a servir, perdón. Y nosotros a lo contrario, nosotros queremos que se nos sirva todo. So, hermanos, los motivamos a que se sigan preparando, que se sigan alimentando y vamos a orar para ser despedidos y así los invitamos también al culto de esta tarde. Vamos a orar y así seremos despedidos. Oremos. Amantísimo, buen Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, Padre, por tu palabra, Señor, que ha venido a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que siga siendo de bendición a cada uno de nuestros hermanos que están mirando, Padre Santo, por medio de este medio, Señor. Toca sus corazones, Señor. Toca sus oídos, Padre, su mente, Padre Santo, para que ellos también puedan hacer ese cambio y ponernos en ese ministerio de servir. Te pedimos, Señor Jesús, que bendiga, Señor, cada uno, Padre, una vez más. Todos los que están mirando, Señor. Usa cada uno de los maestros que tú tienes aquí, Señor, para que instruyan la palabra, Señor, que tú tienes. Te pedimos en esta mañana que nos despidas de este lugar, mas nunca de tu santa presencia. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Amén. Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios los bendiga.